Segunda sección: la profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe, y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. La palabra griega símbolon significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo un sello, que se presentaban como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolon significa también recopilación, corrección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal. Puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación, a continuación de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres, finalmente de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Estas tres partes son distintas aunque están ligadas entre sí. Según una comparación empleada con frecuencia por los padres, las llamamos artículos. De igual modo, en efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan, así también en esta profesión de fe se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, el símbolo quicumque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de ciertos concilios, Toledo, Letrán, Lyon, Trento, o de ciertos papas, como la Fides Damasi, o el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, año 1968. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. El símbolo llamado de Nicea-Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, años 325 y 381. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo de Nicea-Constantinopla,
que con frecuencia es más explícito y más detallado. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente, es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Dios revela su nombre. A su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es en cierta manera comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. El Dios vivo. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como la resistencia a tomar un nombre propio, y por esto mismo expresa a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido, su nombre es inefable, y es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, valedera para el pasado, yo soy el Dios de tus padres, como para el porvenir, yo estaré contigo. Dios revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro, delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios 3 veces santo, Isaías exclama: ¡ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pero, porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti, yo el santo. El apóstol Juan dirá igualmente:
Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nuestra conciencia nos condene, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino, Señor, Adonai, o en griego, Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Dios misericordioso y clemente. Tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar al becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde: Yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. El nombre divino Yo Soy, o Él es, expresa la fidelidad de Dios, que a pesar de la infidelidad del pecado de los hombres y del castigo que merece, mantiene su amor por 1000 generaciones. Dios revela que es rico en misericordia, llegando hasta dar su propio Jesús, su propio Hijo. Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Capítulo 1. Creo en Dios, Padre. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios, Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión de creer en Dios. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea-Constantinopla, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por sustancia y por esencia. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: solo en Dios hay victoria y fuerza. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas.
deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Creemos firmemente y afirmamos sin ambajes que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una esencia, una sustancia o naturaleza absolutamente simple. Solo Dios es. En el transcurso de los siglos, la fe de Israel pudo desarrollar y profundizar las riquezas contenidas en la revelación del nombre divino. Dios es único. Fuera de Él no hay dioses. Dios trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho el cielo y la tierra. Ellos perecen, mas tú quedas. Todos ellos como la ropa se desgastan, pero tú, siempre el mismo, no tienen fin tus años. En Él no hay cambios ni sombras de rotaciones. Él es el que es, desde siempre y para siempre, y por eso permanece siempre fiel a sí mismo y a sus promesas. Por tanto, la revelación del nombre inefable Yo soy el que soy contiene la verdad que solo Dios es. En este mismo sentido, ya la traducción de los 70 y siguiéndola la tradición de la Iglesia han entendido el nombre divino. Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin, mientras todas las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer. Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Dios, el que es verdad y amor. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad porque Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan. Dios es la verdad. Es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una doctrina de verdad. Cuando envíe su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Dios es amor. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo, su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades, llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. El amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar, Dios es amor. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor,
Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Consecuencias de la fe en el Dios único. Creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por esto Dios debe ser el primer servido. Es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos vienen de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es usar de las cosas creadas la fe en Dios, el único. Nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Escucha, Israel, el Señor, Dios es el único Señor. Es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios. La fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él como a nuestro primer origen y nuestro fin último. Ya no preferirle a nada ni sustituirle con nada. Dios, al revelarse, sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendieras, no sería Dios. El Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es. Se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Su ser mismo es verdad y amor. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Antes responden, creo, a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos. Profesión de fe del Papa Vigilio en 552. Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo único, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, como la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe, este misterio, y finalmente cómo por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la economía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima de Dios, Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela,
y comunica su vida. Por la economía no nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología quien esclarece toda la economía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio del ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor una persona, mejor comprenderemos su obrar. La Trinidad es un misterio de fe, en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Lo tenemos en el Vaticano, en el capítulo 1. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación, en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón, incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda que están bajo su protección amorosa. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inminencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humana, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador, es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. En Mateo capítulo 11, versículo 27. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1.
como la imagen del Dios invisible, como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, defensor, el Espíritu Santo, que actuó ya en la creación por sus profetas. Credo de Nicea, Constantinopla. Estará ahora junto a los discípulos y en ellos para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. Tenemos en Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en el nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. Lo tenemos en San Juan, capítulo 14, versículo 26. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. La fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada por el Segundo Concilio Ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla, año 381, confiesa: con el Padre y el Hijo recibo una misma adoración y gloria. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Concilio de Florencia, en el año 1438, explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo a excepción de su ser de Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. La afirmación de Filoque no figuraba en el símbolo confesado,
el año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente el año 447, antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451. En el concilio de Calcedonia, el símbolo del 381. El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos VIII y XI. La introducción del filoque en el símbolo de Nicea, Constantinopla, por la liturgia latina, constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. La tradición oriental expresa, en primer lugar, el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo, al confesar al Espíritu como salido del Padre. Juan 15, 26. Esta tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa, en primer lugar, la comunión consustancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Lo dicen de manera legítima y razonable, porque el orden eterno de las personas divinas es su comunión consustancial. Implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio, pero también que en cuanto Padre del Hijo único sea con él el único principio de que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. La Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. La formación del dogma trinitario. La verdad revelada de la Santa Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico: substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos, destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. La Iglesia utiliza el término substancia para designar el ser divino en su unidad, el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí, el término relación para designar el hecho
de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. El dogma de la Santísima Trinidad. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre. El Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de esas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o substancia. En efecto, todo es uno, donde no existe la oposición de relación. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres, quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy, por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella, os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder que existe, una en las tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de substancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos, cada uno considerado en sí mismo. Es Dios todo entero, Dios, los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Las obras divinas y las misiones trinitarias. O lux beata trinitas et principalis unitas. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él.
es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. Nacido inmediatamente el amor trinitario, se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación, después de la caída, en las misiones del Hijo y el Espíritu Santo, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento: uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas, un solo el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien todas las cosas son, sobre todo, las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo, las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo, en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. Las obras divinas y las misiones trinitarias. O lux beata trinitas et principales unitas. Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, nacido inmediatamente del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa, siguiendo el Nuevo Testamento: uno es Dios y Padre, de quien proceden todas las cosas. Un solo el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas
en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada en él. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad, que nada pueda perturbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo, que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí eternamente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Resumen. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, que es en Él y con Él mismo y único Dios. La misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo de junto al Padre, revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo procede del Padre en cuanto fuente primera, y por el don eterno de éste al Hijo, del Padre y del Hijo en comunión. Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar de la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna. La fe católica es esta, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad. Las personas divinas, inseparables en lo su ser, son también inseparables en su obrar. Pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Todopoderoso. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que es esa omnipotencia universal porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Todo lo que Él quiere, lo hace. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible y dispone a su voluntad de su obra. Es el Señor del universo cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Te compadeces de todos porque lo puedes todo. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado perdonando libremente los pecados. La omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia.
El misterio de la aparente impotencia de Dios. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar las grandezas del Señor. El Poderoso ha hecho en mi favor maravillas. Santo es su nombre. Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios. Porque todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Resumen. Con Job el justo confesamos: sé que eres todopoderoso, lo que piensas lo puedes realizar. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios todopoderoso y eterno, omnipotens sempiterne Deus, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Dios manifiesta su omnipotencia convirtiéndonos de nuestros pecados y restableciéndonos en su amistad por la gracia. Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. De no ser por nuestra fe en que el amor de Dios es todopoderoso, ¿cómo creer que el Padre nos ha podido crear, el Hijo rescatar, el Espíritu Santo santificar? El Creador. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra, del universo visible e invisible. Hablaremos, pues, primero del Creador, luego de su creación, finalmente de la caída del pecado de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio, Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Por esto, las lecturas de la Noche Pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. La catequesis sobre la creación. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana.
explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. El gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente, dualismo, maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto que se ha de rechazar y superar. Gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que, una vez hecho, lo habría abandonado a él mismo. Deísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar ya una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras, gracias a la luz de la razón humana. Aunque este conocimiento
es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura de suerte que expresa en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz en Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, esas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo: creación, caída, promesa de salvación.